Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder compartir su palabra, sobre todo por darme la oportunidad de poder entrar en sus casas o tal vez en el carro, donde sea que usted esté escuchando este mensaje. Para mí es de grande bendición poder traer parte de lo que estudio. Ha sido una situación difícil en la cual hemos estado pasando, pero damos gracias a Dios porque el Espíritu de Dios está siempre con nosotros en todo momento. Como decía, le doy gracias a Dios por esta oportunidad y mi mayor deseo es poder serles de bendición a cada uno de ustedes y que lo que vaya a hablar el día de hoy pueda edificar sus vidas. La palabra de Dios en 1 Corintios 10:11 nos enseña que las cosas que al pueblo de Israel le acontecieron son en figura y son escritas para nuestra admonición. O sea que quiere decir que cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, Dios quiere que aprendamos y miremos los acontecimientos que el pueblo de Israel pasó y tomemos enseñanza de lo que ellos pasaron para nuestras vidas. El pueblo de Israel, en el libro de Jeremías, capítulo 29, Jeremías manda una carta al pueblo de Israel que había sido trasladado de Israel a Babilonia. Jeremías manda esa carta y le dice al pueblo de Israel que está allá. Jeremías 29, 5 al 7. Edificad casas y morad y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os hagáis pocos. Y el verso 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ellos, siendo extranjeros en la ciudad de Babilonia, Dios les manda esta carta por medio de Jeremías, pidiéndoles de que edifiquen casas, que moren ahí, que planten, que coman de lo que ellos están plantando y de que engendren hijos e hijas y que se multipliquen. Y sobre todo, en el verso 7 indica que pidan por la paz en la ciudad en la cual han sido trasladados. La Biblia la palabra de Dios nos indica que nosotros tomemos enseñanza de lo que el pueblo de Israel pasó y que analicemos eso para nuestra admonición. Y al ver a lo que la Biblia nos enseña, podemos ver en 1 de Pedro, vamos a leer esta porción, 1 de Pedro 2, 9, 17. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, en que en tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Amaos, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en los que en ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores
como de a él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrar al Rey. Es interesante cómo la Biblia nos indica que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Mas, sin embargo, nosotros, siendo redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos venido a ser miembros y ciudadanos del reino celestial. Efesios 2 dice que nosotros andábamos conforme a la potestad del príncipe de este mundo y conforme al espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Mas Dios, habiendo librado de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses 1:13, que Dios, habiendo librado de la potestad de las tinieblas y habiéndonos trasladado al reino de su amado Hijo, Él nos ha hecho ciudadanos y domésticos de Dios, según Efesios 2:19. Al analizar todo esto, podemos darnos cuenta que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y somos automáticamente peregrinos y advenedizos o peregrinos en este mundo y vamos de paso. Mas Dios nos ha traído a esta ciudad, en la ciudad en la cual cada uno de ustedes estamos viviendo, cada uno de nosotros estamos viviendo. Y Dios quiere que nosotros, como el pueblo de Israel, cuando fue trasladado a la ciudad de Babilonia, Dios quiere que nosotros, habiendo sido redimidos por esa sangre preciosa, que nosotros vivamos en este mundo en el cual somos peregrinos, pero que vivamos la vida conforme a las ordenanzas de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sujetos al Rey, sujetos a los gobernadores, sujetos a los superiores. Es interesante cómo desafortunadamente ha impactado al mundo esta pandemia del COVID-19 y como muchos negocios se detuvieron y muchas personas nos quedamos sin desempleo, pero Dios ha tenido cuidado de cada uno de todos nosotros. Pero es interesante cómo en estos últimos días el problema de las protestas que han pasado, es interesante cómo ver a ciertas personas toman ventaja para destruir más negocios y me llamaba mucho la atención cómo es que muchos jóvenes creen que están haciendo justicia, mas sin embargo han tomado la justicia de una forma equivocada. Y analizando todo esto, me he puesto a pensar de que Dios quiere que nosotros pidamos por nuestra ciudad, por la paz de nuestra ciudad. Hay mucho temor en los dueños de negocio, ya que después de haber pasado prácticamente tal vez 2 meses de haber sido cerrado, queriendo abrir, vienen y destruyen su local. Desafortunadamente, no nos podemos pensar, muchos dicen, bueno, son dueños de negocio y ellos están haciendo mucho dinero, pero sin embargo, una compañía no es solo una persona, sino es compuesta de diferentes miembros y desafortunadamente muchos miembros de esas compañías somos hijos de Dios que trabajamos y nos esforzamos en estos lugares. Y imagínense que después de haber esperado tanto tiempo,
y después querer abrir y después viene alguien más y destruye el local y pues prácticamente el trabajo se acaba para todas estas personas que trabajaban para esta localidad y se me ha hecho a mí de una forma muy triste pensar cómo nuestra ciudad está siendo afectada. Desafortunadamente muchos no lo piensan así, pero yo me pongo a pensar conforme a lo que la Biblia nos indica. La Biblia nos enseña que nosotros estemos sujetos al rey, que estemos sujetos a las autoridades superiores, que estemos sujetos a los gobernadores. El gobernador o el alcalde nos dice que nos quedemos en casa, pues nos debemos de quedar en casa. Si la ciudad nos dice que usemos nuestra mascarilla para protección, para que nosotros no nos contaminemos, nosotros debemos hacer caso a esto. Es necesidad que cada uno de nosotros, por respeto a Dios, dice la palabra de Dios, que por respeto a Dios nosotros hagamos caso de lo que las autoridades que Dios ha puesto nos dicen que hagamos y realmente mi mayor anhelo, hermanos, es de que cada uno de nosotros podamos tomar a consideración lo que está pasando en este momento. Estamos pasando una situación muy difícil y tal vez muchos pueden decir, la guerra la está ganando tal vez Satanás porque ha dividido a la iglesia y créanme, hermanos, que esta localidad se ha dedicado para Dios. Estos instrumentos se han dedicado para Dios, pero la iglesia es usted y yo. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo y esa división no la ha hecho, no puede dividir el Satanás. Dios tiene el control de todas las cosas. La iglesia es usted y yo. Y como por mucho tiempo aquí se nos ha enseñado, todo empieza desde el hogar. Aproximadamente 3 semanas antes de que todo esto aconteciera, estamos hablando tal vez principio de marzo, recuerdo que empecé a sentir algo en mi corazón que me decía que empezara a hacer servicios en mi casa, que empezara a predicarle a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y empezar a hacer servicios y cantar juntos como familia. Esto fue un sentimiento antes de que todo esto aconteciera. Y era un sentimiento diario. Era un sentimiento diario que ardía dentro de mí. Y como muchas veces, tal vez cada uno de ustedes, no sé si me puedo identificar con muchos, pero muchas veces, a veces ignoramos la guianza del Espíritu Santo. Y pues yo ignoraba, no porque no quería, sino porque no se me abría la oportunidad, no se me abría, no es de que no se me abría la oportunidad, sino, no sé, la verdad que le pido perdón a Dios públicamente porque Él estaba viniendo, hablando en mi corazón la necesidad de que como padre de familia, cada uno de nosotros debemos de ser sacerdotes de nuestra casa. Cuando nosotros nos reunimos aquí, la iglesia, la comunidad, cuando todos estamos reunidos por medio de Cristo, realmente es una comunión en la cual venimos a compartir, que también esta comunión debe ser compartida en familias, en nuestras casas. Y Dios me hacía sentir este sentimiento en mi corazón que era necesario que
que en mi casa surgiera lo que surge aquí cuando nosotros nos reuníamos. Y ignoraba yo esto y decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y pasaron las semanas y no lo hice. Hasta que de repente todo cambió y pues ya no nos pudimos reunir acá, y entonces se puede decir se dio la oportunidad de que empezáramos a hacer servicios en nuestra casa. Sé que tal vez en muchas casas de ustedes no es como en la mía, de que pues hay músicos y pues podemos tener música, pero creo que la comunión que debemos de tener en nuestras casas no es basada en lo que si hay música o no hay música, sino la importancia es de que haya palabra de Dios para nuestros hijos y para nuestras esposas. Y qué más importante que cada padre de familia podemos tomar un paso para poder tomar el deber, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomar el deseo de poder tener esta relación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Es interesante cómo me he podido identificar con la vida espiritual de mis hijos. Y no sé si es algo que ustedes han podido experimentar, pero nuestros hijos están necesitados. Necesitan de una guianza espiritual, y nosotros como padres de familia, aparte de ser ejemplo de lo que debemos ser, ellos miran en nosotros lo que nosotros somos y ellos nos siguen conforme a nosotros actuamos, pero a la misma vez hay necesidades espirituales en nuestros hijos que es importante que cada uno de nosotros como padres de familia tomemos ventaja de que estamos ahora con nuestros hijos, que escudriñemos la palabra junto con ellos, que hagamos servicios, que no nos olvidemos de la comunión, como dice la Biblia, que no nos olvidemos de la comunión. Y como les dije, cada uno de nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Esta localidad ha sido de bendición para nosotros, porque cada uno de nosotros de diferentes lugares venimos y nos reunimos, y créanme, hermanos, extraño verlos, extraño darles un apretón de manos, extraño darles un abrazo, extraño darles un ósculo santo, extraño darles una sonrisa, y pues extraño a cada uno de todos ustedes que son parte de mi comunidad. Los amo en el amor de Cristo, y mi mayor deseo es de que podamos salir adelante y de que miremos, que escudriñemos las Escrituras y que traigamos todo lo que está escrito a nuestra enseñanza. Meditando hoy en esto, estaba pensando de que Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Y meditando en cómo era de que yo tenía este deseo de querer empezar a predicarle a mi esposa, a mis hijos, en mi casa, aún antes de que todo esto aconteciera, y cómo Dios, aparte de que el Espíritu Santo estaba meneando este deseo dentro de mi ser, cómo todo en un lapso de 2-3 semanas, en ese lapso todo cambió, y todo vino a ser como Dios por medio del Espíritu Santo me estaba guiando que lo hiciera. Y nos hemos gozado junto con mi familia teniendo estos servicios, y me he deleitado adorando, glorificando a Dios, y también compartiendo su palabra con ellos. Y me puse a pensar en todo esto porque se me venía a la mente de que nosotros somos la luz del mundo, y hoy meditando en esto, se me vino este pasaje
a la mente. Cuando Josué estaba en esta batalla y le pide al sol que se detenga en cierta parte del mundo, yo me pongo a pensar, esto fue algo que realmente afectó en todo el globo terrenal. Imagínense que el sol se detuvo en una sección del mundo, en una parte del mundo el sol se detuvo y la luna también. No sabemos realmente qué acontecimientos pasaron. No sé, podríamos pensar, yo no soy científico, pero podríamos imaginarnos un montón de cosas que pudieron acontecer en la agricultura, hermanos, un montón de cosas que pudieron acontecer, que pudieron afectar en todo alrededor del mundo. Mas, sin embargo, Dios escuchó la voz de un hijo de Dios aquí en la tierra, que el sol se detuviera. Ahora, si nosotros somos la luz del mundo y estábamos corriendo conforme a nuestra voluntad y tal vez no conforme a la voluntad de Dios, porque todos estábamos, bueno, yo estaba afanado en mi trabajo, afanado en todo lo que mi forma de vivir. Dios tuvo que detener todo, podría decir, tal vez fue por mí, o tal vez fue por ti, no sé, tal vez fue por todos nosotros, que Dios nos ha llamado a que le busquemos, a que tengamos una comunión con Él, a que podamos tener esa relación con Él, pero sin embargo nosotros estábamos corriendo de una forma en la cual de que ¡pum! Todo paró. Todo se detuvo. Todo se detuvo. Y al ponerme a poder sacar enseñanza de esto, meditando en esto, si nosotros somos la luz del mundo, así como el sol se detuvo, Dios nos ha permitido que nos detengamos un momento y que analicemos nuestra vida familiar primeramente, porque es importante que nosotros como padres de familia podamos ver la necesidad espiritual de cada uno de nuestros hijos, la necesidad espiritual de nuestras esposas o de las esposas con sus esposos. Es importante que los fundamentos, aunque sabemos que nuestro fundamento es Cristo, mas sin embargo hay un fundamento que tiene que ser formado en cada una de nuestros hogares. Y ese fundamento es en el cual nosotros venimos y nos juntamos y nos reunimos. Pero mi mayor deseo en este día es de que analicemos lo que acabo de comentar y de que busquemos a Dios, que tengamos una relación juntos entre familia. Dios tiene el control de todas las cosas y si Él nos tiene en nuestras casas es para que nosotros podamos compartir la comunión entre padres e hijos, o primos, o quien sea que se acerque a nuestro hogar. Que el Señor les bendiga, que Dios guarde sus vidas, que donde sea que usted esté, que Dios multiplique las necesidades que usted pueda tener. Cual sea la necesidad, en Cristo hay esperanza. Solo Él puede saciar nuestras necesidades, solo Él puede suplir todo lo que nosotros necesitamos. Hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice, que nos sujetemos a las ordenanzas. Si nos dicen que nos pongamos máscara, pongámonos máscara. Si nos dicen que nos distanciemos de las personas, nos tenemos que distanciar. Se le llama social distance, pero yo diría que sería mejor una physical distance, una distancia física, porque el poderle hablar a alguien más no debe de parar en nosotros. Debemos de compartir siempre que Dios es fiel y de que Él tiene el control de todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes.